Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 7 de abril la iglesia celebra el día de San Juan Bautista de la Salle. Escuchemos qué podemos aprender de este gran educador. Es el fundador de los hermanos cristianos y nació en Francia en 1651. Nació en Reims y murió en Rouen, las dos ciudades que hizo famosas Santa Juana de Arco. Su vida coincide casi exactamente con los años del famoso Luis XIV. Probablemente su existencia habría pasado desapercibida si se hubiese contentado con vivir de acuerdo a su clase social adinerada, sin preocuparse por hacer ninguna obra excepcional a favor del pueblo necesitado. Pero la fuerza misteriosa de la gracia de Dios encontró en él un instrumento dócil para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales y las más antiguas escuelas normales, fundar una comunidad religiosa que se ha mantenido en principalísimos puestos en la educación en todo el mundo. Este santo fue un genio de la pedagogía o arte de educar. Si San Juan Bautista de la Salle viviera hoy aquí en la tierra, abriría los ojos aterrados al ver que la educación se ha secularizado, es decir, se ha organizado como si Dios no existiera y solo se preocupa por hacer de los seres humanos unos animalitos muy bien amaestrados, pero sin fe, sin mirar a la eternidad ni importarle nada la salvación del alma. Porque para él lo imprescindible, lo que constituía su obsesión era obtener la salvación del alma de los educandos y hacerles crecer en la fe. Si no hubiera sido por este gran hombre de Dios, él no habría emprendido ninguna obra especial, porque esto era lo que en verdad le interesaba: crecer en la fe. Él estaba muy interesado y le llamaba la atención hacer que los educandos amaran y obedecieran a Dios y consiguieran llegar al reino eterno del cielo. Juan Bautista estudió en el famoso seminario de San Sulpicio de París y allí recibió una formidable formación que le sirvió para toda su vida. Fue ordenado sacerdote y por su propia posición social y sus hermosas cualidades parecía destinado para altos cargos eclesiásticos, cuando de pronto al morir su director espiritual lo dejó como encargado de una obra para niños pobres que el santo sacerdote había fundado, una escuela para niños y un orfanato para niños pobres, dirigido por una hermanita llamada del Niño Jesús. Allí, en esa obra lo esperaba la divina providencia para encaminarlo hacia la gran obra que le tenía destinada, el reino eterno, ser el reformador de la educación. La Salle le dio un viraje de 180 grados a los antiguos métodos de la educación. Antes se enseñaba a cada niño por aparte, ahora La Salle los reúne por grupos para darles clases. En la actualidad eso parece tan natural, pero en aquel tiempo era una novedad. Antiguamente se educaba con base a gritos y a golpes. El padre Juan Bautista reemplazaba el sistema del terror por el método del amor y de la convicción. Y los resultados fueron maravillosos. La gente se quedaba admirada al ver cómo mejoraba totalmente la juventud al ser educada con los métodos de nuestro santo. No les enseñaba solamente cosas teóricas y abstractas, sino sobre todo aquellos conocimientos prácticos que más le iban a ser útil en la vida, y con toda base en la religión y la amabilidad. La Salle empezó a reunir a sus profesores para instruirlos en el arte de educar y para formarlos fervorosamente en la vida religiosa. Y con los más entusiastas fundó la comunidad de hermanos de las escuelas cristianas, que hoy son unos 15,000 en más de 1,000 colegios en todo el mundo. Y siguen siendo una autoridad mundial en pedagogía, en el arte de educar a la juventud. El éxito de los hermanos cristianos fue inmenso desde el principio de su congregación, y ya en la vida del santo abrieron colegios en muchas ciudades y en varias naciones. Un 15 de agosto lo consagró San Juan Bautista a la Santísima Virgen y han permanecido fervorosos propagadores de la devoción de la Madre de Dios.
Al principio algunos le fallaron, porque el santo era tan bondadoso que no podía imaginar la mala voluntad en ninguna de sus discípulas. Para él, todo el mundo era bueno y por mucho que le hubiera ofendido, estaba siempre dispuesto a perdonar, a volver a recibir al que había faltado. Y hubo la prueba dolorosísima de ver que algunos lo engañaron y se dejaron contagiar por el espíritu del mundo. Pero luego sus asesores lo convencieron para que no aceptara a ciertos sujetos no confiables y que expulsara a algunos que se habían vuelto indignos. Y el santo, aceptando con toda humildad, con mansedumbre los buenos consejos recibidos, procedió a purificar muy a tiempo su congregación. Siendo de familia muy rica, repartió todos sus bienes entre los pobres y se dedicó a vivir como un pobre. Los últimos años, cuando renunció a ser superior general de su congregación, pedía permiso al superior hasta para hacer los más pequeños gastos. Los viajes, aunque a veces muy largos, lo hacía casi siempre a pie y pidiendo limosnas para alimentarse por el camino. Dormía en casas muy pobres, llenas de plagas y de incomodidades. Una vez pasó los 3 meses de crudísimo invierno en una habitación sin calefacción, con ventanas llenas de rendijas y con algunos grados bajo cero. Esto le trajo un terrible reumatismo que durante todo el resto de su vida le produjo tremendos dolores, y las anticuadas curaciones que le hicieron para ese mal lo torturaban todavía mucho más. En su juventud, por ser de familia muy adinerada, había gozado de una alimentación refinada y muy sabrosa. Cuando se dedicó a vivir en la pobreza de la comunidad fervorosa y en la cual los alimentos eran rudos y desagradables, tenía que aguantar muchas horas sin comer, para que su estómago fuera capaz de recibirle estos alimentos tan burdos. Su sonata y su manto eran tan pobres y tan decoloridos que un pobre no se los habría aceptado como limosna. Su humildad era tan grande que se creía indigno de ser el superior de la comunidad. Estaba siempre dispuesto a dejar su alto puesto y alguna vez que otra, por calumnias, dispuso a la autoridad superior quitarle ese cargo. Él aceptó inmediatamente, pero todos los hermanos firmaron un memorial anunciando que no aceptaban por el momento a ningún otro como superior, sino al santo fundador, y tuvo que aceptar seguir con su puesto. No se cansaba de recomendar con sus palabras y sus buenos ejemplos a sus religiosos y amigos que la preocupación número 1 del educador debe ser siempre el tratar que los educados crezcan en el amor a Dios y en la caridad hacia el prójimo, y que cada maestro debe esforzarse con toda su alma por tratar que los jovencitos conserven su inocencia, si no la han perdido, o que la recuperen con la amistad de Dios, por medio de la conversión y de un inmenso horror al pecado y a todo lo que pueda hacer daño a la santidad y a todo lo que se oponga a la salvación eterna. Pasaba muchas horas en oración y le insistía a sus religiosos que lo que más éxito consigue en la labor de educar es orar, dar buen ejemplo y tratar a todos como Cristo lo recomendó en el Evangelio, haciendo a los demás todo el bien que deseamos que los demás nos hagan a nosotros. San Juan Bautista de la Salle murió el 7 de abril del 1619 a los 68 años de edad. Fue declarado santo por el sumo pontífice León XIII en el año 1900. El Papa Pío XII lo nombró patrono de los educadores del mundo entero. Es por eso que hoy es el día de San Juan Bautista de la Salle. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender de la vida de este gran educador? Hoy es un día para que le enviemos la vida de este santo a todos los educadores, a esos profesores que tú y yo conocemos. Vamos a enviarle la vida de este gran santo para que recordemos que si Cristo no es el centro de la humanidad, ¿para qué nos sirve saber? ¿Para qué nos sirve conocer la ciencia entera si no tememos al Señor? Qué hermoso es que este hombre de Dios se preocupaba porque cada niño recuperara su inocencia, su relación, su amistad con el Señor. Hoy es un día para que nosotros también recuperemos nuestra amistad con el Señor. Si la hemos perdido, si sentimos que estamos lejos, este es un día especial para decirle: ¿sabes, Señor? Me arrepiento de mis pecados y quiero volver a ti. Hoy es un día también para que tú y yo nos
sacrifiquemos. Recordemos que él, como venía de una familia adinerada, cuando tuvo que ir a esta congregación, dice que pasaba mucha hambre porque no estaba acostumbrado a ese tipo de comida. Hoy es un día también para que tú y yo entendamos que probablemente tenemos demasiado. Y hay tantos que mueren de hambre. ¿Por qué no orar al Señor por ellos? ¿Por qué no ayudarlos? ¿Por qué no motivarnos a cada día ayudar a tantos niños pobres que no tienen de comer? Pero lo más preocupante, que no tienen quien los enseñe. Hoy empecemos por nuestros hijos. Sí, vamos, a ti padre, a ti madre, saca tiempo y siéntate con tu hijo, enséñale un poquito de matemáticas, enséñale un poquito de historia, enséñale un poquito de figuras, de lectura, de lengua española, enséñale, porque nuestros hijos serán la imagen viva de su padre. Por eso te invito a que hoy saques tiempo para que enseñes a tus hijos, pero sobre todo que lo hagas con humildad, sabiendo que Dios es el que dirige cada uno de nuestros pasos. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que a mí me enseña la vida de este santo. ¿Y a ti? ¿Qué te enseña la vida de este gran hombre de Dios? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal, pero sobre todo, gracias por dejarme tu mensaje de lo que a ti te enseñó la vida de este santo. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.